Bueno, un cordial saludo para todos los que me escuchan en esta ocasión. Eh, en este video tutorial, vengo a explicarles lo que es el tema de los diseños experimentales y pues también su tipología. Bueno, hay que tener claro que los diseños experimentales intentan establecer básicamente relaciones de causa y efecto. En esta ocasión vemos que tenemos una variable independiente, que vendría siendo pues la de la parte superior, la variable independiente que es definida como la causa, y esta causa modifica a la variable dependiente, que viene siendo el efecto. Entonces, en palabras más, palabras menos, esta analiza si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y cuál es la razón de dicha afectación. Bueno, entonces, en esto, aquí vemos las características de un diseño apropiado de diseños experimentales, y pues vemos que una de ellas es la adecuada selección de un marco teórico, porque pues esto nos ayuda a dar buena fundamentación a la hora de seguir nuestra investigación. Si tenemos un buen marco teórico, esto nos ayuda a conocer si verdaderamente nuestra investigación tiene cierto fundamento, ciertos antecedentes que nos van a permitir continuar con nuestro escrito, con nuestra investigación. Tenemos la selección apropiada de sujetos. Esto principalmente es para a la hora de realizar las muestras, de analizarlas. Entonces debemos de saber qué tipo de población vamos a escoger para analizar y que no nos vaya a quedar mal. Seguimos con el uso de procedimientos estadísticos correctos. Tenemos que saber qué vamos a realizar en el sentido de los procesos estadísticos. Vamos a realizar una encuesta, pero ¿cómo va a ser esa encuesta? Va a tener buenas preguntas, si se nos van a facilitar a la hora de responder. Tenemos el control variable de la independiente, la adecuada medición de la variable dependiente y el control de las variables asociadas. Entonces, al adentrarnos en los objetivos específicos del diseño experimental, vemos que uno de ellos es maximizar la varianza sistemática primaria. Y pues, si a esta reducción podemos minimizar la consecuencia mediante la adecuada elección de los valores de la variable independiente. Otro de los objetivos es el control de las fuentes de variaciones secundarias. Una de las consecuencias vendría siendo mediante la selección de un diseño adecuado. Si tenemos un diseño adecuado, bien establecido, principalmente, por ejemplo, que fuera puro, entonces esto nos va a dar cierto control en esas fuentes de variación. Tenemos minimizar la varianza del error. Eh, Esto se puede lograr aumentando la precisión en la medida de los riesgos y la selección de sujetos homogéneos. Bueno, y entonces si pasamos en esta parte a qué es un experimento, muchas veces hablamos de eso y pues no tenemos claro a la hora de verdaderamente realizar un escrito o una investigación sobre qué es un experimento. Listo, pues básicamente es un estudio de investigación, pero en este estudio de investigación se manipulan variables independientes y pues por lo tanto el investigador controla estas situaciones, controla las situaciones de las variables independientes que intervienen en el estudio de investigación. Todo esto para analizar las consecuencias. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, lo de causa y efecto. Entonces, necesitamos ver el efecto, las consecuencias que dichas variables produjeron en esa variable dependiente. Bueno, eh, tipos de variables de los experimentos. Aquí empezamos a hablar de lo del término de las variables de los que hablaba anteriormente, y es que están definidas en tres partes. Una es la variable dependiente, que
Principalmente se basa en la medición. Mide los estudios de investigación. Esta es la variable que sale de su estado normal y se convierte en variable independiente. Entonces, por ejemplo, por así decirlo, tenemos dos variables dependientes, pero necesitamos hacerle estudio a una. Entonces, basamos nuestros estudios en una de esas variables y ya se nos convierte en una variable independiente, la cual es la manipulada. La manipulada por nosotros es modificada, manipulada, tiene tratamientos y pues es una muestra que presenta ciertos factores para poderla analizar. Ya pasaríamos a lo que es la variable interviniente. Esta variable lo que ejerce es control. ¿Qué pasa? Esta variable genera un ruido o contamina nuestra muestra. Es por ello que se debe trabajar con cuidado, ya que se puede alterar el resultado de investigación fácilmente. Entonces, va muy de la mano con la variable independiente. Listo. Entonces, pasamos a lo que es el tema de la tipología de experimentos, los tipos de experimentos. Y entre ellos tenemos primeramente los experimentos puros o verdaderos. Bueno, estos experimentos son aquellos en los cuales se manipulan una o varias variables independientes para observar sus efectos sobre una o varias variables dependientes en una situación de control. Bueno, en esto cabe resaltar que este tipo de experimento reúne todas las condiciones para ser presentado. O sea, lo mejor que podemos utilizar es un experimento puro para poder generar credibilidad y un sustento y verificación de nuestra investigación. Entonces, las condiciones que debe reunir un experimento puro básicamente son, primero, la manipulación intencional de una o más variables independientes. Entonces, nosotros mismos intencionalmente, como bien dice acá, queremos modificar, queremos intervenir en una de esas variables para ver qué podemos sacar de esa manipulación. Dos, se debe medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Eso es como les explicaba en unas diapositivas anteriores, que tenemos dos variables dependientes, pero vamos a pasar a que una sea independiente para ver cuál es el efecto en esa variable y pues contrastarla con la otra variable dependiente a la cual no se le ha hecho ninguna modificación y por ende realizar la observación correspondiente y el buen control o validez interna de la situación experimental. Entonces, manejar un control, manejar un orden a la hora de realizar esto. Claramente debemos realizar el análisis para ver qué tanto cambio, qué tanto se modificó la variable independiente, realizando una comparación con la variable que quedó intacta, o sea, la variable dependiente. Siempre el experimento puro va a requerir de uno o de más grupos para realizar las comparaciones para que sea un estudio verificable. Bueno, pasamos a la otra, pasamos al otro tipo que viene siendo el cuasi experimento. Este tipo de experimentos cuentan con un tratamiento, observación, post-test y un grupo experimental que se evidencian los experimentos verdaderos. Pero aquí está la acotación, pero no emplean la aleatorización para realizar comparaciones de los tratamientos correspondientes. ¿Qué pasa? Normalmente en los experimentos puros se maneja una aleatorización de las muestras. Por ejemplo, tenemos 20 personas, tenemos 10 hombres, 10 mujeres. Necesitamos aleatorizar, poner variado ese grupo para que sea más equivalente, equitativo, por así decirlo, y que la muestra no se nos vaya a dañar. Entonces, eso es lo que pasa en el cuasi experimento. La aleatorización no se realiza, entonces van a hacer una muestra
con un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Entonces esto no nos va a permitir realizar algo eh, equivalente. Por lo tanto, cabe resaltar que si inicialmente los grupos no son equivalentes, el investigador nunca podrá saber si las diferencias que constan entre los grupos en los valores de la variable dependiente se deben a la no equivalencia inicial o al efecto del estímulo. Algunos investigadores definen este experimento como una categoría híbrida y confusa. Y pasamos a los preexperimentos. Estos preexperimentos son la clase de diseños experimentales que se caracterizan por el grado mínimo de control, es decir, no tienen grupo de control y la asignación de grupos, de los grupos y de los sujetos no se hace al azar. Por esas características no son adecuados para el establecimiento de relaciones explícitas entre una variable independiente y otra dependiente. Entonces, principalmente este preexperimento no maneja los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Al no realizar una escogencia al azar de estos sujetos de estudio, no va a ser igualmente como el cuasi experimento, no va a ser equivalente a la hora de realizar el análisis. Y bueno, básicamente esto fue todo. Lo quise hacer un poco más conciso porque pues pienso que de la teoría uno se puede como que abrir un poco más a la hora de realizar sus trabajos, entonces quise hacerlo claro, conciso y pues muchas gracias